Muy buenos días, la bendición de Dios continúe en la vida de cada uno de ustedes, agradecido de Dios por esta hermosa oportunidad que nos da nuevamente de reencontrarnos y poder seguir creciendo en el Evangelio, seguir creciendo en ese conocimiento de Dios, porque Dios nos conoce a nosotros perfectamente. Dios sabe quién es usted, quién soy yo, conoce nuestros pensamientos. El salmista David decía que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Él la conoce todo. Es decir, que Dios nos conoce quiénes somos, qué hacemos, pero somos nosotros los que nos corresponde ahora crecer en ese conocimiento de Dios, conocer a Dios cada día más a través de su palabra. Y estos estudios que damos cada domingo nos permite crecer. Ese estudio que usted hace diariamente en su devocional, en su tiempo diario con el Señor, le ayuda cada día a estrechar esa relación con el Señor, a crecer en fe, a confiar cada día más en Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en este día por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos da de nuevamente estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor, llega hasta los tuétanos, hasta el espíritu, y discierne las intenciones del corazón. Permite que esta palabra, Señor, pueda internalizarse en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y haga cambios radicales, Señor, por el cual tú la envías el día de hoy. Gracias por cada persona que está conectada. Gracias por las personas que se van a conectar en diferido. Te pedimos, Señor, que tú puedas ministrarle, que tú puedas bendecirle en el nombre poderoso de Jesús. Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para la palabra que tienes el día de hoy para nosotros. Amén y amén. Muy bien, esta es la lección número 3 de la serie que hemos estado estudiando acerca de mi nueva vida en Cristo. Entendiendo que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos una nueva vida. Comenzamos así como que si estuviera, en la Biblia lo llama un nuevo nacimiento, así como cuando un niño nace y entonces hay que alimentarlo para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse. Bueno, la palabra es el alimento que nos permite desarrollar esa vida espiritual, que nos permite desarrollarnos en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida que estamos teniendo en Dios. Y esta tercera clase, la primera clase hablaba de la salvación, la segunda clase hablaba de la seguridad que debemos tener en Dios. Y esta tercera clase nos habla de que tenemos enemigos que constantemente quieren sacarnos del propósito de Dios, que constantemente hay enemigos que quieren crear inseguridad en nosotros, y de alguna manera quiere que nosotros ofendamos a Dios con nuestros actos, con nuestra conducta. Pero Dios también nos da las herramientas para poder vencer a estos enemigos, y nos dice: ciertamente hay enemigos que están tratando de opacar tu fe, de debilitar tu fe, pero somos victoriosos ante esos enemigos en el nombre de Jesús. Cuando esos enemigos nos atacan y nosotros sabemos cómo corresponder a ese ataque según lo que dice la palabra de Dios, entonces salimos victoriosos, porque cada día ciertamente tenemos una batalla aún contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, que también nos incita a salirnos del propósito de Dios, que nos incita a que hagamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero ante todos ellos somos victoriosos. Cada día tenemos una batalla espiritual, pero cada día también podemos levantar nuestras manos y decirle: gracias, Dios, porque hoy salí victorioso de la tentación, hoy salí victorioso
ante mis enemigos. Y específicamente habla de 3 enemigos que vamos a comenzar a verlo a continuación. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta, es decir, la tentación es aquella acción que está tratando de desenfocarnos y aquella acción que está permitiendo o de alguna manera está incitándonos a que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios a poder hacer otras cosas. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús, pero la tentación trata de que nosotros desviemos nuestra mirada de Jesús y lo pongamos en otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Eva, cuando la serpiente tomada por Satanás trata de desviar y sacar ese pensamiento y esa instrucción que Dios le dio y ponerla donde, ponerlo en el fruto justamente que Dios le dijo, mira, no comas de este fruto. Entonces, eso es lo que intenta la tentación. La tentación lo que intenta es que nosotros quitemos nuestra mirada de Dios y la pongamos en aquello prohibido. Entonces la Biblia dice que no es Dios quien nos tienta. Santiago capítulo 1, versículo 13, nos dice, cuando alguno, dentro de ese alguno estamos nosotros, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, que nunca Dios va a tentarte, va a colocarte una conchita de mango para que tú te caigas y entonces te alejes de Dios. Jamás Dios va a hacer eso. ¿Cuál es la diferencia de la prueba y cuál es la diferencia de la tentación? Que la prueba que Dios nos coloca es para fortalecer nuestra fe, y la tentación que de alguna manera el enemigo nos coloca, y también la tentación viene de dentro de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, de esos instintos carnales que hay en nosotros. Esa tentación lo que está haciendo es llevarnos a ofender a Dios con nuestras acciones. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 13 nos está diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, según ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Bueno, hay 3 enemigos básicos que la Biblia refleja. El primer enemigo está en Santiago capítulo 4, versículo 4, donde dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendiendo que cuando la Biblia habla de mundo, habla de aquel sistema de pensamientos y de actitudes. Por supuesto, aquellos pensamientos llevan a la persona a actitudes erradas, y esos pensamientos nos alejan de Dios. Entendiendo que mundo es ese tipo de pensamientos, ese sistema de pensamientos. Por ejemplo, la Biblia dice que si un hijo obedece a sus padres, es un bendecido. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. Dice allí Efesios capítulo 6, honra, respeta, valora a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. Es decir, que si obedeces a tus padres, si honras a tus padres, eres un bendecido. Pero el mundo, el sistema de pensamiento del mundo, ¿qué te dice? Bueno, si obedeces y honras a tus padres, eres un sometido. Entonces, el sistema de pensamientos del mundo constantemente está atacando la mente y te está diciendo, eres un sometido si obedeces a tus padres, que el día que obedeces a tus padres, entonces ese mismo sistema de pensamiento comienza a atacar al ser humano y dice, oye, ¿verdad? Yo como que estoy sometido. No, yo no soy un bendecido porque estoy obedeciendo a mis padres. No, yo soy un sometido. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo tal vez que no saliera y yo no salí, soy un sometido. Entonces, ese sistema de pensamiento está actuando
contrariamente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice Hebreos capítulo 13, sea tu lecho sin mancilla. Es decir, llega al matrimonio sin tener relaciones sexuales. Entonces, el mundo que está diciendo, no, si tú llegas al matrimonio sin tener relaciones sexuales, eres un tonto, eres un bobo. Entonces, fíjense bien cómo el sistema de pensamiento contradice a ese sistema de pensamientos de Dios. Por ejemplo, el sistema de pensamientos del mundo te dice, si alguien te dice, te hace algo, hazle algo peor, véngate. Ah, pero Dios me dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien te hace mal, hazle tu bien. Entonces, son sistemas de pensamiento que están totalmente contrarios a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso la Biblia dice, oh almas adúlteras. Cuando la Biblia habla de una persona adúltera, en el sentido espiritual, está hablando de aquellas personas que creen en Dios, que quieren ser hijos de Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero a su vez quieren hacer la voluntad del mundo. Entonces están como con un pie en los pensamientos de Dios, un pie en Dios y un pie en este sistema del mundo. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser radicales para Dios. Es decir, que si estamos en Dios, debemos oponernos a ese sistema de pensamiento que nos desvían, que nos llevan a tener conductas que ofenden a Dios. Entonces, por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, es decir, que de alguna manera congraciarte con ese sistema de pensamiento es enemistad contra Dios? Es decir, comenzar a andar en ese sistema de pensamientos es enemistad contra Dios. O amas al mundo o amas a Dios, pero no podemos amar al mundo y a Dios a la vez, porque imagínese usted, si nosotros amamos ese sistema de pensamientos, no soy sometido, y amamos también a Dios, que me dice, soy un bendecido si obedezco a tus padres, ¿de qué manera voy a actuar si se contradice una u otra? O actúo obedeciendo o actúo desobedeciendo, pero no hay término medio. Entonces, por eso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, el primer enemigo que viene a nuestras vidas es el mundo, es ese sistema de pensamiento que constantemente nos está atacando y nos está incitando a desobedecer y ofender a Dios. El segundo enemigo que viene en contra de nuestra vida espiritual está en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pues el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese bien que, porque habla de que la carne o el deseo de la carne es también nuestro enemigo, porque está en contradicción también con ese tipo de conducta, ese pensamiento, ese sistema de propósito y de principios que Dios ha establecido para nuestra vida. Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces me está diciendo acá que es nuestro segundo enemigo es la carne, es aquel tipo de conducta que constantemente está contradiciendo la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos habla en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo
versículo 19, nos está hablando acerca de ese tipo de conducta propias de la carne, que lo llama la Biblia los deseos de la carne. Es decir, esa naturaleza pecaminosa que viene desde Adán. Cuando Adán peca, hay una naturaleza pecaminosa que comienza a regir la vida de Adán y por supuesto de todas las demás generaciones que se oponen a Dios. Por ejemplo, dice Gálatas capítulo 5 versículo 17, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Habla de ocultismo. Cuando hablamos de hechicería y hablamos de ocultismo, de todo lo que es hechicería, santería, brujería, todo lo que es ocultismo. Y dice hechicerías, enemistades, cuando las personas constantemente están enemistadas con otras, están en peleas con otras. Entonces, enemistades, pleitos, celos. El celo es una conducta que es propia de la carne, de los deseos de la carne y propia de una naturaleza pecaminosa. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, y bueno, la lista es larga. Entonces, me está diciendo, este tipo de conducta son enemigos de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cuál debería ser la actitud y la conducta que Dios desea? Bueno, después habla de el fruto del Espíritu, que es la conducta que Dios espera de nosotros, la conducta que nosotros debemos desarrollar. Entonces dice el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ser bueno, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, ese tipo de conducta se oponen. Si yo tengo, si yo desarrollo en mi vida y manifiesto este tipo de conducta, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces en mí no va a haber adulterio, fornicación, porque la fe tiene que ver con la fidelidad, y si yo soy fiel, yo no voy a andar en adulterio, fornicación, en inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este tipo de conducta, una contradice a la otra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer enemigo y el segundo? El primer enemigo es el mundo, y el primer enemigo es un agente externo, es decir, que son tipos de pensamientos externos. Cuando las personas comienzan a decirte, mira, eres sometido, mira, véngate, esos son sistemas de pensamiento que están en el mundo, externo, y constantemente están atacándonos, nos lo están diciendo, y nos están atacando para incitarnos a llevarnos a una conducta errada. Pero el segundo enemigo es interno, es decir, que los pleitos, que la inmundicia, que el adulterio, que la fornicación, que los celos vienen de dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ese primer enemigo, que es externo, cuando constantemente nos los están repitiendo, nos los están diciendo, se internaliza tanto en nuestra vida que comienza ya a ser interno, ya comienza un tipo de conducta que ya venía con nosotros, pero se fortalece a través de ese enemigo externo, que comienza a despertar en nosotros entonces los celos, la ira, la contienda. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene, por ejemplo, la contienda? Es un agente externo. El pleito, de alguna manera, se incita a través de un agente externo, pero por supuesto, si una persona tiene paz en su corazón y manifiesta el fruto del Espíritu, no va a entrar en pleito, no va a entrar en enemistad. Pero si la persona entonces no está fortalecido en el Espíritu, entonces comienza a manifestar ese deseo de la carne, que es todo lo que ya hemos leído. Por eso, Santiago me está diciendo acá,
perdón, Gálatas capítulo 5 versículo 16, me está diciendo o andas en el espíritu o andas en la carne, pero no puedo andar en las dos. Por eso acá está diciendo en Gálatas capítulo 5 16, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Se cuenta que en cierta oportunidad una persona tenía dos perros, un perro negro y un perro blanco, los cuales usaba para pelear y ganar dinero. Y entonces cuando él lanzaba a pelear al perro negro, el perro negro, peleaban los dos, el perro negro y el perro blanco, entre los dos peleaban. Y entonces las personas apostaban, bueno, va a ganar el perro negro o va a ganar el perro blanco. Y entonces siempre esa persona, el dueño de los perros, al perro que apostaba, ese perro era el que ganaba. Si apostaba al perro negro, ganaba el perro negro. Si apostaba al perro blanco, ganaba el perro blanco. Y entonces un amigo de él vino y le preguntó, bueno, pero ¿qué haces tú para que gane uno de los dos perros? Porque yo apuesto al perro blanco, por ejemplo, y pierde. Ahora tú siempre apuestas al perro ganador. ¿Qué es lo que haces tú para saber cuál perro va a ganar? Y él le dijo, bueno, fácil, si yo voy a apostar al perro negro, entonces dejo toda esa semana sin alimentar bien al perro blanco. Y por supuesto, cuando va a pelear contra el perro negro, entonces está débil y va a perder la pelea. Si voy a apostar al perro blanco, dejo toda esa semana sin alimentar de manera correcta al perro negro, y entonces por supuesto el perro blanco se va a sobreponer porque está mejor alimentado que el perro negro y porque el perro negro está debilitado. Lo mismo pasa con el espíritu y la carne. Si yo alimento mi espíritu a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, cuando se presente la tentación, cuando la carne se quiera manifestar, yo voy a estar fortalecido y bien alimentado para contrarrestar aquella tentación y aquella conducta, aquella incitación de la carne al pecado. Pero si yo no alimento mi espíritu, si yo no oro, si yo no leo la Biblia, entonces por supuesto mi espíritu va a estar debilitado y me va a ganar entonces la carne. Había una canción que nosotros cantamos hace muchos años que decía, mi carne no quiere que ore porque la oración le hace mal, pero yo oraré y así venceré a la carne y a Satán. Mire, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, cuando hablamos de carne, hablamos de esa naturaleza pecaminosa, ella no quiere que oremos, no quiere que leamos la Biblia. Por eso muchas veces cuando usted va a orar, siente flojera, tal vez no quiere, le da sueño. Cuando comienza a orar, comienza de alguna manera también a darle sueño, a darle flojera, dice que no tiene tiempo. Es decir, que de alguna manera la carne está oponiéndose a que usted pueda alimentar a su espíritu. Por eso es que usted tiene que pararse firme, y entonces tenemos de alguna manera que pararnos firme y decirle, no voy a aceptar que la carne sea la que domine mi vida, sino que voy a alimentar el espíritu para que sea el espíritu el que me domine y pueda contrarrestar los deseos de la carne y no satisfacer entonces los deseos de la carne. Ese es el segundo enemigo. El tercer enemigo está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que me dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo significa que me adversa, vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid y firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos ese tercer enemigo, el diablo. Ahora, ¿por qué el diablo está de tercero y no está de primero?
si debería ser nuestro primer enemigo? Bueno, sencillamente porque el enemigo, el diablo, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces no tiene autoridad hacia nuestras vidas, no tiene autoridad contra nosotros, a menos que yo le dé esa autoridad producto del pecado. Es decir, que yo soy el que le estoy dando autoridad, que el enemigo de alguna manera me ataque cuando yo cedo al mundo, cedo a ese sistema de pensamiento, o yo cedo a la tentación, yo cedo, satisfago los deseos de la carne. Entonces, cuando yo me dejo gobernar por el mundo y me dejo de gobernar por la carne, entonces le estoy dando autoridad al tercer enemigo, al diablo, para que me ate, para que me siga incitando al pecado, de alguna manera, para que entonces debilite mi fe y me aleje del Señor. Entonces, tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo yo respondo a estos tres enemigos y cómo yo los puedo vencer? Romanos capítulo 12, versículo 2 me dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escuchen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otra versión que dice: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y podés comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo yo contrarresto ese sistema de pensamiento que viene a mi vida para oponerme a Dios? Bueno, a través de otro sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de Dios. Por eso dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que cambiar mi manera de pensar ahora a la manera de pensar de la palabra de Dios, a la manera de pensar de Dios en mi vida. De esa manera yo puedo vencer al mundo, puedo vencer un sistema de pensamiento. ¿Con qué? Con otro sistema de pensamiento. Puedo cambiar hábitos pecaminosos por hábitos correctos. Puedo cambiar de pecar a cambiar a hacer la voluntad de Dios, cambiar de hacer mi propia voluntad, la voluntad de la carne, la voluntad de la naturaleza pecaminosa, a hacer la voluntad de Dios. Entonces dice: no nos podemos conformar a este sistema de pensamiento, a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia dice en Salmo capítulo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, que la única herramienta, lo único que puede cambiar nuestros pensamientos pecaminosos, nuestros pensamientos tendientes a alejarnos de Dios, es la palabra de Dios. En la medida que yo leo la palabra de Dios, en la medida que yo estudio la palabra de Dios, en la medida que yo vivo la palabra de Dios, ese sistema de pensamientos del mundo va cambiando. Entonces, esa es la manera de yo poder vencer al mundo. ¿Cómo yo venzo al mundo? A través de la palabra de Dios. Entendemos que además de el mundo, también está la naturaleza pecaminosa, que es la carne, que es nuestro segundo enemigo. Ahora dice Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo yo venzo a la carne? Bueno, andando en el espíritu, no hay otra manera. Si al mundo yo lo venzo cambiando mi manera de pensar, si al mundo, el sistema de pensamiento, yo lo venzo es a través de otro sistema de pensamiento, que es el pensamiento de Dios, a la carne yo lo venzo es andando en el espíritu, es decir, manifestando el fruto del espíritu en mi vida, desarrollando el fruto del espíritu en mi vida: amor, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Eso es lo que yo debo manifestar, procurar manifestar
en mi vida. Es decir, que cuando se esté manifestando el celo, cuando se esté manifestando el pleito, cuando se esté manifestando la enemistad, cuando de alguna manera mi carne me esté incitando al adulterio y la fornicación, yo debo fortalecer la fe y la fidelidad. Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser fiel a ti, ayúdame a ser fiel a mis principios, ayúdame a mantener mi fe, ayúdame a mantener el dominio propio. ¿Por qué? Porque la ira quiere de alguna manera la ira quiere dominarnos, pero nosotros lo podemos dominar. Nuestras emociones quieren dominarnos, pero de alguna manera nosotros podemos dominarlo en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo venzo al mundo? A través del pensamiento de Dios basado en su palabra. ¿Cómo venzo la carne? Bueno, andando en el Espíritu y manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cómo venzo al diablo? Según Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa la palabra resistir al diablo? La palabra resistir significa pararme firme y oponerme a lo que me está diciendo el enemigo. Pararme firme. ¿Cómo yo me paro firme? A través de la palabra. ¿Cómo Jesús venció allí en Mateo capítulo 4, cuando fue tentado por el diablo? ¿Cómo venció Jesús la incitación del diablo, eso que le estaba diciendo al enemigo? El enemigo, bueno, lo venció con la palabra de Dios, siendo firme, enfrentándolo, confrontando sus pensamientos. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que cuando Jesús lo confrontó, él huyó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, es decir, obedezcamos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera que el enemigo va a huir de nosotros es cuando nosotros tenemos argumentos firmes basados en la palabra de Dios para contrarrestar ese tipo de pensamiento, para contrarrestar la incitación al pecado, para poder contrarrestar la tentación. Entonces, podemos vencer a nuestros enemigos. Hay victoria. ¿Quién es mayor que Satanás? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios, usted es de Dios y le ha entregado su vida a Dios. Tú eres de Dios, yo soy de Dios. Por lo tanto, podemos vencer al mundo, podemos vencer la carne y podemos vencer al diablo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, al diablo, a esos enemigos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros, es el que nos ayuda a vencer la tentación, es el que nos da herramientas para vencer la tentación. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros para advertirnos y decirnos: mira, no cedas a la tentación, no cedas al pecado. El Espíritu Santo entonces nos advierte: nadie cede a la tentación, nadie cae en pecado sin ser advertido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos victoria en Dios, porque mayor es el que está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá sacarnos del propósito de Dios, como decíamos la semana pasada. Nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada, porque ante todas esas cosas somos más que vencedores. Aún frente a la tentación somos vencedores, aún frente al pecado somos vencedores. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: que pues diremos, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en él? Entonces podemos vencer el pecado, la tentación, porque Dios está con nosotros. ¿Quién vive en usted? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que soy templo, ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
¿Por qué cómo vamos a vencer la tentación? Vamos a vencer la tentación porque el Espíritu de Dios está en nosotros y, como dije anteriormente, nos advierte del pecado. ¿Quién nos da la victoria? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio, de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que nos da la victoria frente al pecado, frente a la tentación, frente al mundo, frente al diablo. Dios es el que nos da la victoria. Es decir, que tenemos la victoria asegurada en Dios. Por eso es que en Juan capítulo 15 nos dice que no podemos separarnos de la vid, porque separados de la vid, separados de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que estar pegados a la vid, pegados a Cristo, unidos a Cristo. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Salmo capítulo 119, versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando habla de los dichos de Dios, es su palabra. Debemos guardar su palabra en nuestro corazón, aprendérnosla, memorizarla. Así como memorizamos otras cosas, debemos memorizar la palabra de Dios. Es importante, porque cuando la tentación se me presente, entonces el Espíritu Santo va a extraer de lo que hemos depositado en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para poder vencer al enemigo. Son las herramientas para poder vencer la tentación, son las herramientas que utiliza el Espíritu para ayudarnos a vencer la tentación. Entonces dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardando esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, atesorándola. Mire, debemos darle el valor que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Cada vez que leamos la palabra de Dios, procuremos en la medida de lo posible aprendernos esa palabra, memorizarnos esa palabra en nuestra mente, que la palabra de Dios esté en nuestras mentes, porque si no depositamos en nuestra mente, si no inyectamos a nuestra mente la palabra de Dios y el tipo de pensamientos de Dios, el enemigo va a inyectar los pensamientos del mundo. Mateo capítulo 26, versículo 41 es otra herramienta que Dios nos deja. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra de las herramientas que Dios nos ha dejado para vencer la tentación es la oración. Velad y orad para que no entres en tentación. La oración nos ayuda a vencer la tentación. La palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Entonces, la oración sensibiliza nuestro corazón, quebranta nuestro corazón, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos escuchar al Espíritu Santo y no escuchemos los pensamientos del mundo. Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15 nos dice: no entres por la vereda de los impíos, o sea, no vayas por los caminos de los impíos, sepárate de ellos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Es decir, que nosotros debemos saber que hay caminos por los cuales no debemos andar. Hay personas con los cuales no debemos andar. Hay lugares donde no debemos frecuentar, porque nosotros debemos ser conscientes de que esos lugares, de que esas personas, de que esos caminos nos van a incitar a la maldad, nos van a incitar al pecado, nos van a impulsarnos a separarnos de Dios y a andar por el camino de los malos. Entonces, el consejo de Dios para nuestra vida es: separémonos, no andemos en esos caminos, apártate de ellas, apártate de esa senda, apártate de esos caminos, porque si insistimos en andar en ese camino, vamos a caer.
Ese es el consejo de Dios para nuestras vidas. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, nos dice también: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huyamos de las pasiones juveniles. Hagamos lo que hizo José cuando se vio tentado, salió corriendo, literalmente. Entonces, huyamos de las pasiones juveniles, corramos hacia Dios y huyamos del pecado. Esas son las maneras que Dios nos está dejando, los consejos que Dios nos deja en su palabra para entonces poder vencer la tentación. Ahora, Dios no desea que nosotros caigamos en tentación y que nosotros pequemos, pero también nos da herramientas por si acaso caemos en tentación y por si acaso pecamos. Entonces nos da herramientas para nosotros saber cómo regresar a Dios, cómo volver a Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que hay una naturaleza pecaminosa. Pero en el 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos jugar con el pecado, pero en un caso de que caigamos, podemos ir ante Dios y pedirle perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vayamos ante Dios si hemos pecado. ¿Cómo debemos ir ante Dios si hemos pecado? Bueno, confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. En primer lugar, ser sincero. Dios sabe, cuando vamos ante Él pidiéndole perdón, Dios sabe si realmente estamos siendo sinceros ante Dios. Si estamos pidiendo perdón porque nos hemos sentido mal por el pecado y sentimos que hemos ofendido a Dios y no queremos que Dios de alguna manera esté ofendido. Queremos de alguna manera saber que Dios está con nosotros y no estar en enemistad contra Dios, sino estar en paz con Dios. Y por eso vamos ante Dios. Dios sabe si nosotros estamos siendo sinceros. Estar arrepentido, es decir, desear no volver a cometer ese pecado. Arrepentido es un cambio de conducta, un cambio de mente. Es decir, cuando yo soy sincero y estoy arrepentido del pecado que cometí, entonces le digo a Dios: yo no vuelvo a cometer ese pecado y voy a alejarme de él, como leíamos en Proverbios capítulo 4. Voy a alejarme de ese camino, voy a alejarme de esas personas, voy a alejarme de ese lugar, porque sé que eso es una incitación al pecado y yo no quiero ofender a Dios. Entonces, estar arrepentido, ser específico, decirle a Dios en qué consistió correctamente el pecado. Decirle: Señor, perdóname por este pecado, porque te ofendí de esta manera. De esa manera, cuando yo soy específico, yo estoy reconociendo, estoy siendo consciente que pequé y debo volverme a Dios. Hacerlo pronto, no esperar mañana, no esperar pasado mañana, no esperar la semana que viene. En el momento en que yo me he sentido mal por el pecado, que el Espíritu de Dios comienza a redarguirme, debo entonces ir a Dios. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Y hacerlo con humildad. Humildad significa reconocer nuestros errores, reconocer que Dios puede perdonarme. Para pedirle perdón a aquellas personas también que se vieron afectados por mi pecado. Es decir, tener humildad también para, no solamente para ir ante Dios y pedirle perdón, sino ir a las personas que fueron afectadas por mi pecado, porque el pecado lamentablemente no solamente nos afecta a nosotros, hay efectos colaterales, también afecta a otras personas. Nuestras conductas erradas afectan a otras personas y debo pedirle también perdón a esas otras personas que
fueron afectadas. Y aceptar el perdón. Si Dios me perdonó, ¿por qué yo tengo que estar recordando? Ay, pequé. El enemigo es un acusador, tenemos que estar conscientes de eso. Y constantemente nos va a acusar, nos va a señalar, tú pecaste. Pero si yo le he pedido perdón a Dios, me he arrepentido de corazón, con sinceridad, y Dios me ha perdonado, ¿por qué yo tengo que aceptar que el enemigo me esté señalando, pecaste? No, ciertamente yo debo decirle, enfrentarlo, ciertamente yo pequé, pero le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó. Entonces, aceptar el perdón, no debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por habernos perdonado. ¿Qué sucede cuando confieso mi pecado? Según la lectura que hemos hecho en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué significa perdón? En el caso de Dios es borrar, perdonar, olvidar. Es decir, que cuando Él perdona nuestros pecados, se olvidó de lo que nosotros hicimos. Por eso nosotros somos los que nos las pasamos recordando. Pero si Dios perdona, Dios olvida y nos limpia de toda maldad. Eso hace Dios por nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando confieso mis pecados? Dios me limpia y borra mis pecados. Entonces, en resumen, debemos saber que tenemos tres enemigos que constantemente nos están acechando, pero a todos ellos los podemos vencer. Al mundo, cambiando nuestra manera de pensar a través de la palabra, a la carne, andando en el espíritu, y al diablo resistiéndole, enfrentándolo, confrontándole y a través de la palabra y diciéndole: yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios no voy a caer en la tentación. Ahora, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en la tentación. Hay tres verdades en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Mire, es normal sentir tentación, pero es posible vencerlo. Eso es lo primero. Podemos vencer la tentación. En segundo lugar, Dios pone límite a las tentaciones, es decir, que no hay tentación que no podamos vencer. Dios las podemos resistir, las podemos enfrentar y las podemos vencer. Y en tercer lugar, ante cada tentación, Dios siempre da una salida. Ante cada tentación, Dios está con nosotros, ayudándonos para poder vencerla. Entonces somos victoriosos en Dios. No hay ningún enemigo que pueda enfrentarnos si Dios está con nosotros y si nosotros estamos claros y tenemos las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra para poder vencerlo. Por lo tanto, sintámonos victoriosos en Dios y sigamos adelante y no dejemos que el enemigo pueda opacar nuestra fe y pueda vencernos. Oremos al Señor siendo agradecidos de Dios, porque Él está con nosotros y nos ayuda a vencer al mundo, a la carne y al diablo. Dios, gracias. Gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque somos victoriosos en ti. Gracias porque podemos vencer al mundo, a la carne, al diablo, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración. Señor, nos das consejos sabios para que no caigamos en el pecado. Señor, y si caemos, también nos das la salida para sacarnos de ese lodo cenagoso, para sacarnos del pecado. Y nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios que tiene compasión para con nosotros, un Dios grande y maravilloso. Gracias por cada persona que está allí escuchando este mensaje. Te pido que tu bendición sea sobre ellos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que usted pueda bajar. En YouTube está la guía, Mi Nueva Vida en Cristo.
Y le invito para que usted pueda bajarlo en su computadora, en su celular, lo pueda tener allí, pueda meditar durante la semana acerca de esta clase y esta lección número 3, siendo victoriosos en Dios. Y suscríbase e invite a otras personas para que pueda ver también este mensaje y pueda deleitarse y pueda crecer en Dios. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga, que esta semana sea llena de muchas bendiciones, que Dios pueda abrir las puertas de par en par para usted, porque las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.